¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a hablar de un tema importante para nosotros como contadores, conocerlo y profundizar un poco de él. Este es el marco jurídico legal de la contabilidad. ¿Qué es el marco jurídico? ¿O por qué es importante el marco jurídico para el contador? La necesidad de llevar contabilidad en un negocio es fundamental. Tiene diferentes razones, pero entre ellas podemos hablar de un orden riguroso que debe de llevar la empresa, el objetivo de llevar un buen manejo financiero, esto siempre con la intención de llevar un sano manejo en el mismo. También es importante que el negocio tenga fundamento jurídico, legal, al momento de realizarlo, como ya lo hemos visto en el apartado de las NIF, ¿recuerdan? De las normas de información financiera. Saben que también necesitamos conocer los ordenamientos jurídicos porque eso nos da la pauta y nos dice por qué tenemos que pagar impuestos, ¿sí? Tenemos que pagar impuestos porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así nos lo marca. Fundamento legal, artículo 31, fracción cuarta, nos habla de cuáles son las obligaciones de los mexicanos y de que tenemos que contribuir al gasto público, que es una obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa según cómo correspondan o dispongan nuestras leyes. Y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar, de las leyes y ordenamientos que conforman los fundamentos de la contabilidad. Vamos a entrar en materia y vamos a hablar de qué es el Código de Comercio y su reglamento. Primero, antes que nada, un poquito de historia. En el Código de Comercio proviene nuestro Código de Comercio del Código Napoleónico. Podríamos decir que en la etapa de la Ilustración, Napoleón hizo una compilación, ¿sí? Y la cual llega hasta nuestros días como Código de Comercio. ¿Qué es el Código de Comercio? Es un conjunto de elementos unitarios, ordenado, sistematizado, de normas del derecho mercantil. Este Código de Comercio va a tener como objetivo regular las operaciones y relaciones mercantiles y comerciales. Si yo tengo alguna duda respecto de cómo se regula una operación mercantil, entonces acudo a dicho ordenamiento. Es importante conocer las leyes. Este tema es para conocer un poquito de cada una de estas que dan fundamento. Así que vamos a avanzar con la siguiente, que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, también y su reglamento. Cuando hablamos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para mí es importante que ustedes se ubiquen en que para todo contador es fundamental conocer la legislación mexicana y saber que esta ley nos va a ayudar a orientar a los empresarios en la constitución de una sociedad mercantil en México. De ahí que se desprende, ¿qué es la Ley General de Sociedades Mercantiles? Pues es un ordenamiento jurídico, el cual contiene cuáles son los tipos de sociedades mercantiles en México, cómo se regulan, cuáles son sus estatutos y lineamientos a seguir para crear una sociedad mercantil en México. Para saber un poco más, les dejo aquí adelante la otra diapositiva donde nos habla la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuáles son las principales sociedades mercantiles que se reconocen y su nombre. Se los dejo para que aprendan un poco más. Luego hablaríamos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento. Esta es una ley que todo contador debe tener en su escritorio digital o en papel, como gusten. Pero
Soy contador y debo de tener dicha ley. ¿Qué va a hablarnos esa ley del impuesto sobre la renta? Nos va a hablar de las normas fiscales. ¿Qué regulan estas normas fiscales o qué nos van a decir? ¿Cómo tributan y se paga el impuesto sobre la renta en México las personas físicas y las personas morales que residimos aquí? Ojo, importante conocer y saber también que aunque tú no residas en México, también pagas impuestos, ¿ok? Si tú resides en el extranjero y tienes en México, República Mexicana, ¿sí? Un establecimiento permanente que le llamaríamos a cualquier lugar donde se realice total o parcialmente una actividad o un servicio, llámese agencia, taller, bodega, o tenga un representante, un tercero aquí, que realice esa operación en su nombre de ese extranjero, pues ¿qué creen? También pagarán impuestos en México. Entonces, toda la pauta de contabilidad, la forma en que tenemos que realizarlo, lo vamos a encontrar aquí. ¿Cómo se paga el impuesto sobre la renta? Aquí. ¿Quiénes tienen que llevar contabilidad? Aquí. ¿De qué manera se lleva la contabilidad? Aquí, según el régimen fiscal. Bien, hablaremos también del Código Fiscal de la Federación. Este código es de los que también tenemos que tener como contador ahí guardados. Bueno, nada más guardados, ¿verdad? Hay que leerlos, hay que saber qué encontramos en cada uno. ¿Qué es el Código Fiscal de la Federación? Son los ordenamientos jurídicos que contienen conceptos fiscales fundamentales. Que estos conceptos fiscales nos van a dar como información de ingresos fiscales, la forma en que ejecuta la autoridad las resoluciones fiscales, cómo son los recursos administrativos que se presentan, cuáles son los tiempos y en general cualquier controversia que se tenga que desahogar ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Aquí vamos a encontrar la forma, el procedimiento, los tiempos para ejecutarlo, ¿sí? Hablaríamos, por último, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y su reglamento. ¿Qué es esta ley? Es un conjunto de normas jurídicas, disposiciones generales, son de observancia general, claro, y esto es relativo al impuesto al valor agregado. ¿Qué nos indica? Regulaciones de los regulaciones. ¿Qué actos gravan a las diferentes tasas del impuesto al valor agregado? También nos habla de las obligaciones de los contribuyentes, ¿sí? Y también nos habla de las facultades de la autoridad para recaudar dicho impuesto. Entonces, hemos conocido hoy varios ordenamientos legales que van a servir de base al contador en el desarrollo de su actividad contable. Importante, básico, conocer al menos qué contiene cada uno, como lo vimos ahorita. Tenerlos en nuestro escritorio digital, fundamental. O tenerlos en papel y irlos conservando, eso es de rigor. Y como es costumbre, dejamos algo de humor contable, chicos, para reírnos un poco y desestresarnos del tema. Bueno, aquí se los dejo. Hay que tener mucho ojo y un poquito de imaginación. Nos vemos.